Listo, muy bien. Ahora sí, hemos regresado para poder empezar con el desarrollo de la primera sesión en asistencia en muestras biológicas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un poco, como les había mencionado, de las generalidades de lo que es microbiología y parasitología. Primero vamos a empezar con una parte introductoria de lo que es microbiología. La palabra microbiología se puede dividir en tres partes. Se desglosa en tres partes. Uno viene a ser micros, ¿no? Que significa pequeños, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Entonces, nosotros para darle un significado etimológico, o sea, del origen de la palabra microbiología, podemos decir que es el estudio de la vida pequeña, ¿no? A eso se refiere con microbiología. Y no está muy fuera de la definición exacta del término, porque aquí se estudia lo que es los organismos o los agentes que solamente se pueden visualizar a través de un microscopio, ¿no? Muy bien. Así como aquí, en esta imagen que nosotros tenemos. En esta imagen se puede apreciar un cultivo, así se llama. En este material que nosotros tenemos aquí, viene a ser una placa de Petri, que más adelante lo vamos a ver. Y es un material muy utilizado en lo que es los laboratorios de microbiología, para poder observar las muestras y así poder depositar las sustancias o las muestras biológicas, y de esa manera se van formando o se van multiplicando los microorganismos, ¿no? Y poder identificar qué tipo de microorganismo es. Ujú. Exactamente, la microbiología viene a ser una rama de las ciencias biológicas que trata de los seres vivos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo humano. ¿Qué quiere decir? Que por el tamaño que tienen estos agentes no se puede ver a simple vista. El ojo humano solamente tiene la capacidad hasta cierto punto, pero para poder observar estos entes o estos agentes se necesita de los equipos como el microscopio, ¿no? Aquí podemos ver una escala comparativa de cómo, en qué tamaño se encuentran este tipo de organismos. Por ejemplo, el más grande y en el cual se utiliza un microscopio óptico, que es el más común, se puede apreciar la célula vegetal, o sea, la célula de una planta, ¿no? A través del microscopio, que se puede observar prácticamente desde 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro, 100 micrómetros, 10 micrómetros, así vamos a ir viendo, ¿no? Va a ir disminuyendo. Después de la célula vegetal encontramos a la célula animal. La siguiente en la escala viene a ser las bacterias, se pueden apreciar, el cual mide 1 micrómetro, ¿no? Los virus, que son aún más pequeños, que se encuentran entre 10 a 100 nanómetros, y las moléculas pequeñas, ¿no? Pero a partir ya de lo que es ciertos tipos de bacterias a entes más pequeños se pueden visualizar con el microscopio electrónico, que tiene los objetivos, así se les llama a esos lentes con los que se puede observar. Los objetivos son más potentes, pueden tener mayor alcance y por eso se puede visualizar mejor, ¿ya? Pero necesariamente se necesita lo que son los microscopios. La célula es la unidad funcional de la vida. Su tamaño oscila entre 0,1 micrómetros hasta 100 milímetros. El poder resolutivo del ojo humano solamente es hasta 0,2 milímetros.
nada más. Después de eso ya no podemos visualizar, ya no alcanza nuestra vista. Y esto es para las personas que tienen muy buena visión, ¿no? Porque hay otros, bueno, pues que necesitamos una ayudita, ¿no? Pero gracias a este invento que es el microscopio, que es el gran aliado de la microbiología, por eso es que podemos saber de la existencia de estos tipos de agentes, ¿no? Entre las ramas que estudia la microbiología tenemos la bacteriología. La bacteriología, ¿qué estudia? A ver, ¿quién me puede decir? Muy bien, Bela, claro, las bacterias, ¿no? Estudia las bacterias. Ujú, muy bien. La micología, ¿qué cosa viene a hacer? ¿Qué estudia la micología? Los hongos, perfecto, los hongos, la micología. Entonces, acuérdense, todo está, eh, sí, 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 todo está solamente en la raíz de la palabra, ¿no? Bacterio y logos. Bacterio viene a ser bacterias, logos, zoología, estudio, estudio de las bacterias. Mico significa hongos y logía significa estudio, estudio de los hongos, ¿no? Virología, la virología que estudia los, Los virus. los virus, muy bien. Entonces, viro. Parasitología, los Los parásitos. parásitos. Muy bien. Entonces, en esto se divide todo lo que es la microbiología, ¿no? Esas son las ramas más comunes, porque estudia los agentes también que son más frecuentes en producir enfermedades. El objeto de esta disciplina es poner en evidencia y poder estudiar a los microorganismos a través del microscopio y a través de las técnicas de cultivo puro en laboratorio. A ver, ¿de qué forma nosotros la microbiología, cómo trabaja? La microbiología, como les dije, utiliza este equipo principal que viene a ser el microscopio. En el microscopio nosotros vamos a utilizar una lámina portaobjetos. En esta lámina se deposita una cantidad mínima de una muestra, ¿ya? Es una lámina de vidrio. Y vamos a tener después también otra pequeña lámina, que es la lámina cubre objetos. Esto va a cubrir la muestra para que no se contamine mientras nosotros estamos observando. Entonces, a través del microscopio, nosotros vamos a poder visualizar lo que se ha depositado aquí, ¿no? De manera directa. Listo. Ahí se va a poder observar. ¿Y qué otra manera utiliza la microbiología para poder estudiar estos agentes? A través de los cultivos, cultivos puros en laboratorio. Retrocedo. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el cultivo? No es que se coloque directamente la muestra como les acabo de mencionar, sino que en estas placas redondas se deposita o se cultiva la muestra. Utilizamos una especie de asa o una varilla, ¿no? Y con esta varilla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta varilla vamos a sembrar, así como en un campo de cultivo, igualito. Nosotros colocamos esa varilla dentro de la muestra y después en esta placa vamos a hacer este movimiento, ¿no? En un movimiento zigzagueante, ¿ya? ¿Para qué? Para cultivar.
para que ese microorganismo que ya hemos colocado ahí empiece a crecer, como si fuera una planta, ¿no? Y así poder saber el tiempo de reproducción, para poder identificar sus características, cómo se forman las colonias, porque esto que ustedes ven aquí se llaman colonias, ¿ya? Muy bien. Entonces, a través de esas dos formas, nosotros podemos identificar a los microorganismos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? Está claro, profesor. Profesora, una pregunta. Sí, te escucho. Donde dice la bacteriología, ahí tenemos las bacterias. Sí, es el estudio de las bacterias. Ya, y en micología, los virus. No, micología es el estudio de los hongos. Ah, ya, profesora, gracias. Listo, muy bien. Ah, ya. Por acá me están preguntando acerca del urocultivo. Claro, cuando se toma una muestra específica, toma el nombre, ¿no? Del tipo de muestra que se está utilizando. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cultivo de orina, se le denomina urocultivo, claro. Si yo voy a hacer un cultivo de heces, se le llama ese cultivo. No, no se llama ese cultivo, se llama coprocultivo. Ya, copro viene de heces. Muy bien, claro. De acuerdo al tipo de muestra que nosotros estamos utilizando, recién ahí, ¿no? Toma el nombre. Ay, me pasé mucho. A ver, la microbiología, en este caso, tiene un origen tardío, o sea que no es, por ejemplo, como en otras ciencias, que desde Hipócrates, desde los antiguos griegos, en la antigua Roma, ¿no? Empiezan esas ciencias, o por ejemplo aquí en el Perú, ya desde la época preincaica ya tenían ciertos conocimientos acerca de ciencia. No, 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 no. La microbiología relativamente es nueva. ¿Por qué? Porque no existían en ese tiempo los instrumentos para poder estudiarlo de manera adecuada, ¿no? Por eso dice ahí, la microbiología tiene un origen tardío debido a la carencia durante mucho tiempo de instrumentos y técnicas pertinentes. Ya lo acabamos de mencionar. La única forma o la forma más común para poder estudiar los microorganismos es a través del microscopio, ¿no es cierto? Entonces, si no hay microscopio, ¿cómo se va a estudiar o cómo se va a observar los microorganismos? No. Entonces, por eso es que anteriormente o en las primeras épocas de la humanidad no existía esta ciencia, ¿ya? ¿Cuándo empezó? Cuando empezaron los primeros microscopistas, o sea, los pioneros en crear el microscopio. Tenemos cuatro personajes muy importantes. Uno de los primeros viene a ser Zacarías Jensen. El segundo viene a ser Galileo Galilei, que ustedes lo deben haber conocido por historia universal, que inclusive fue tildado de brujo, fue tildado de estar en contra de la religión católica, ¿no? O sea, un montón de cosas. Fue acusado de ser, tiene un nombre que la verdad ahorita no recuerdo, es un traidor, ¿no? Porque al inventar algo nuevo, algo desconocido, las personas empezaron a tener miedo, ¿no? Pensar que utilizaba la magia, ¿no? Pero no es así. Antes todo lo que era nuevo, todo lo que era novedoso,
lo tomaban desde ese punto de vista, ¿no? Que era mágico, que eran hechiceros, ¿no? Pero no, inclusive algunos fueron quemados, ¿no? Vivos por haber creado ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. El tercero fue Anthony van Leeuwenhoek, que se le considera el padre de la microbiología. Ahorita vamos a saber por qué, ¿no? ¿Por qué se le considera el padre de la microbiología? Y también tenemos a Robert Hooke, ¿ya? Entonces acuérdense, Zacarías Jensen, Galileo Galilei, Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke. 4 personajes importantes. Eso no quita que entre estos personajes hubieron otros más, otros científicos más, sí, pero estos son los que tienen mayor, mayor importancia, ¿no? Vamos a empezar entonces con Zacarías, ¿ya? Con Zacarías Jensen. Vamos a empezar con este primer microscopista. A ver, en el caso de Zacarías Jensen, este fue su prototipo de microscopio. ¿Qué parece? ¿A qué tiene semejanza? Largadita. Ajá, más o menos, ¿no? De un solo ocular. Sí, exacto. Entonces, parece un telescopio rudimentario, ¿no? ¿En qué constaba el microscopio de Jensen? El microscopio de Jensen, miren, 1590, o sea, bastante alejado en el tiempo, o mejor dicho, bastante tardío en el tiempo, ¿no? A diferencia de otros científicos que hacen descubrimientos antes de Cristo inclusive. Pero no, en este caso la microbiología no fue así, ¿no? Este microscopio de Jensen constaba de 3 partes. Una que era o venía a ser el objetivo, el tubo y el ocular. ¿Dónde es que se coloca o se apoya la vista para poder observar? ¿Dónde creen? ¿En el En objetivo el o en el objetivo. ocular? En el objetivo. Binocular. En el ocular, claro, Binocular, exacto. profesora, porque estudia El con la objetivo vista. sería la muestra. Sí. En el objetivo, claro, Claro, claro. sería para observar la muestra, ¿no? Acuérdense, el objetivo siempre va cerca de la muestra. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿ya? Nosotros apoyamos nuestra vista aquí. Y si ustedes se dan cuenta, tiene un orificio en el centro, ¿no? Este tubo conduce la vista o orienta la visión hacia el objetivo en donde tenía una luna de aumento para poder observar, ¿ya? Entonces, ese viene a ser Zacarías Jensen. Acuérdense, Zacarías Jensen viene a ser el prototipo más simple, como una especie de tubo, nada más, que tenía 3 partes, objetivo, tubo y ocular. Muy bien. Ahora vamos a ver el microscopio de Galileo Galilei. Ya es un poco más complejo, ya no es tan simple como el de Zacarías Jensen. Y esto fue alrededor de 1612, ¿no? De Galileo Galilei. Miren cómo es su microscopio. Ya no tenía necesariamente que agarrarlo, que sostenerlo, a diferencia de el de Zacarías Jensen. Aquí ya tenía su propia base y también se podía desarmar, ¿no? Se desarma. ¿Para qué? Para poder limpiarlo, para poder reemplazar la luna, el lente, ¿no? Vamos a acercar para que ustedes puedan apreciar mejor. Muy bien, ahí se ve. Miren, constaba de 2 lentes. Un lente que va hacia el ocular, hasta 3 inclusive. Un lente ocular, o sea, el que va cerca de la vista, ¿no? Un lente intermedio y un lente que va hacia el objetivo. Miren, y como tiene la base, esta base, entonces la muestra se depositaba aquí debajo. ¿Para qué? Para observar sin necesidad de estar sosteniendo.
porque imagínense para ese tiempo estar sosteniendo el microscopio y a veces la persona puede mover y ya pierde, ¿no? Pierde lo que estaba mirando. En cambio, con esto tú lo ubicas bien, lo centras, colocas la muestra, ubicas la mejor zona y ya no se mueve para nada. Por eso es que les digo que ya era un poco más complejo, pero como tuvieron la inventiva de hacer o de utilizar estos lentes de aumento para poder visualizar cosas que aparentemente no se veían, ¿no? 3 lentes. Esto es lo característico de Galileo Galilei. Un lente para el ocular, un lente en la zona intermedia y un lente para el objetivo y tenía su base, ¿ya? Muy bien. Después tenemos a Leeuwenhoek, ¿no? ¿Es más complejo? Sí, aunque parece un remo, pero es más complejo todavía, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía este microscopio de Leeuwenhoek? Tenía una aguja para colocar la muestra, ¿no? Miren, y se graduaba. Este es como una especie de tornillo que ayuda a movilizar la muestra, ¿no? Se colocaba también aquí y se podía graduar para poder visualizar. ¿Y el ocular dónde está? Aquí. Y ustedes dirán, ¿cómo se ve? Por el otro lado, volteándolo, ¿ya? Poniéndolo hacia el otro lado. ¿Y por qué se utilizaba este agujerito tan pequeñito? Porque cuando ustedes ven, por ejemplo, traten de hacer y háganlo. No, no se movía al voltear porque acá tenía como una especie de pinza para poder fijar bien la muestra. No, no se movía. Cuando se ve la muestra, por ejemplo, ustedes hacen un huequito en un papel y traten de ver a través de ese huequito chiquito. Van a ver que las cosas que ustedes observan al otro lado de la hoja se amplifican, ¿no? Y ese es el principio que hizo Leeuwenhoek para poder crear su microscopio, ¿no? Claro, no podía ver quizá de repente seres muy pequeños, ¿no? Como virus, pero sí le permitía observar, por ejemplo, parásitos que se encontraban en el agua, ¿no? Le permitía ver las amebas y eso fue una revolución para ese tiempo, porque los dos anteriores, Zacarías Jensen y Galileo Galilei, no habían llegado a observar hasta este tamaño, pero en cambio Leeuwenhoek sí pudo observar, ¿no? Y aquí están sus dibujos, los dibujos que él había hecho de lo que había observado en esa muestra de agua, ¿verdad? Listo. Y tenemos a Robert Hooke, ¿ya? Más complejo aún todavía. Miren, ya estaba compuesto por 2 bases. ¿En qué consistía? A ver, el microscopio de Hooke. El de Hooke, ¿dónde creen que iba la parte o va el ocular? En esa parte superior que es tipo chupón, ¿Ves? ¿Está? ahí, sí. Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien, claro. Entonces, aquí se coloca, aquí está el tubo y este viene a ser el objetivo. Esta viene a ser su base, ¿no? La base del microscopio. Pero ustedes dirán, entonces, ¿para qué el resto? El resto es agregado, es un microscopio mejorado
del que hizo Galileo Galilei, porque Galileo Galilei fue el que le puso la base, ¿no es cierto? Le puso 3 lentes. Esto de aquí, como en ese tiempo no había luz, ¿no? No había un foco, no había electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Utilizaba la luz del día o una fuente luminosa y a través de una lupa guiaba esa luz para poder visualizar mejor la muestra, ¿ya? Regulaba la cantidad de la luz. Y aquí en esta base se colocaba la muestra. ¿Mm? Entonces, como aparte de observar, de tratar de observar los microorganismos, aparte de ello le agregó la fuente luminosa. Y ahora en los microscopios también ustedes han visto que hay un lente en la parte inferior que se mueve para poder guiar la luz, porque sin esa luz no se puede apreciar, ¿no? Sí, es el que más se asemeja a un microscopio actual, ¿no? Aunque ahora, hay mejorado, porque si se dan cuenta, los oculares son solamente uno, o sea, para observar con un solo ojo. Pero ahora los microscopios tienen 2 oculares, ¿no? Para no tener que estar cerrando uno de los ojos, ¿no? Es un poco fastidioso para poder observar con uno solo. En cambio, teniendo los 2 oculares es más fácil, ¿no? Inclusive para las personas que usan lentes. Muy bien. Entonces, esos son los prototipos de microscopios que hicieron estos 4 personajes. Zacharias Jensen, Galileo Galilei, Anthony van Leeuwenhoek y Robert Hooke, ¿no? Sí se van a acordar, facilito. Acuérdense, Zacharias Jensen, el microscopio más simple. Galileo Galilei, el que fue acusado de hechicería, ¿no? El tercero, Anthony van Leeuwenhoek, utilizó es el padre de la microbiología y utilizó un prototipo más específico de microscopio. Y el último, Robert Hooke, que es, como dijo su compañera, el microscopio que más se asemeja a la actualidad. ¿Por qué? Porque se le agregó la fuente luminosa, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver quiénes son, aparte de los que estamos mencionando. Ojo, lo que hemos mencionado anteriormente son los primeros microscopistas, o sea, los que crearon los primeros microscopios. Ahora, estos personajes que nosotros vamos a hablar vienen a ser personajes que hicieron estudios especialmente con microorganismos, ¿no? Uno de los primeros, y que ya ustedes conocen por lo que han estudiado tendencias en inmunizaciones, viene a ser pues Edward Jenner, que yo les dije, por favor, nunca olvidarse de este personaje. ¿Por qué? Este personaje, ¿qué es lo que hizo? La vacuna de la viruela. Muy bien, la primera vacuna contra la viruela, exactamente. Es el pionero de todas las vacunas que conocemos en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? A ver, primero vamos a contar su historia, por eso he puesto esta imagen para que ustedes se guíen más fácilmente. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, ¿no? ¿Qué pasó? Edward Jenner era un médico rural. Eso quiere decir que no es que trabajaba en la ciudad, sino que trabajaba en el campo, ¿no? Mayormente con las personas que trabajaban en ganadería, agricultura, ¿no? Y en esa época abundó muchísimo lo que era la viruela, gracias a Dios, que es una enfermedad que actualmente ya no existe, que ha sido totalmente erradicada, ¿ya? Y gracias a este personaje, ¿no? Que fue uno de los pioneros. Pero empezó a observar, y eso es algo característico que debemos tener todos
del personal de salud, aprender a observar para poder pues reconocer los signos, ¿no? Entonces este médico empezó a observar que muchas personas empezaron a contagiarse fácilmente, ¿no? Y empezaron a morir con gran facilidad. Ahora, pero aparte de ello, cuando Edward Jenner llegó al campo para poder atender la cantidad de casos de viruela, se dio cuenta que las personas o las mujeres especialmente que eran las encargadas de esta tarea, las que ordeñaban, ay, disculpe, las que ordeñaban vacas, empezaron a tener también las características de viruela, pero era otra variedad de viruela que era la viruela bovina, que se le conoció en ese tiempo, bueno, por la traducción se llama viruela bovina, porque era característico de las vacas, ¿no? Del ganado bovino. Y como las mujeres se encargaban siempre de esta tarea de ordeñar las vacas, son las que se contagiaron, ¿no? Y Edward Jenner observó que se contagiaban del famoso cowpox en inglés, ¿no? Viruela bovina, cowpox. Pero ¿por qué le interesó tanto a Edward Jenner? Se dio cuenta que las mujeres que se habían enfermado de viruela bovina no se contagiaban de la viruela humana. ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí Edward Jenner dijo, ah, no, esto es interesante. ¿Por qué las mujeres pasan sus síntomas normales, no se mueren, no les pasa nada, pero a pesar de que han tenido la viruela, pero no han tenido contacto con otra persona enferma, sino con las vacas? Y cuando ya tenían contacto con las personas enfermas de viruela, ya no se contagiaban. Ah, no, esto tengo que investigar. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzó a experimentar, ¿no? Entonces, Edward Jenner sacó la muestra de una de las ordeñadoras de vaca, sacó una pústula, o sea, sacó una costrita, sacó secreción con un punzón, sacó con un punzón de la herida de la viruela bovina de una de las mujeres. Y eso se lo incrustó a un niño de 8 años, ¿no? En el brazo. Se lo incrustó. Y el niño obviamente empezó a desarrollar los síntomas, empezó a tener las erupciones, pero de la viruela bovina. Se enfermó, estuvo con fiebre, claro, pero no se complicó. Después de varios días se recuperó completamente. Entonces, Edward Jenner volvió a llamar a ese niño y nuevamente una y otra vez, miren la expresión de este niño, estaba cansado de que experimentaran con él, ¿no? Nuevamente le volvió a inyectar o le volvió a insertar, pero ya no la viruela bovina, sino la viruela humana, ¿ya? Entonces, cuando, a pesar de que Jenner estaba esperando de que ese niño se enferme, ¿no? Porque dijo, si la primera vez se ha enfermado, de repente se vuelve a enfermar. No, ya ese niño ya no desarrolló la enfermedad. Estaba sano, tranquilo. Es más, no tuvo ningún tipo de manifestación. Y ahí es donde se dio cuenta que ciertas enfermedades pueden ser prevenidas a través de la inoculación de los virus o bacterias. ¿Ya? Muy bien. Y así se creó la primera vacuna. Aunque ese primer experimento fue criticado, porque decían que cómo se va a hacer prácticas con seres humanos, ¿no? Pero después con el tiempo, otros científicos perfeccionaron la práctica de Edward Jenner y ayudó a salvar millones de vidas. Crearon la vacuna y gracias a ello la enfermedad de la viruela está erradicada completamente de
de la faz de la tierra. Es más, los primeros que fueron vacunados contra la viruela le pasaron a sus hijos la inmunidad genética. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo tiene memoria. ¿Mi cuerpo tiene memoria? Claro. Ingresa el, el virus y ya no me va a afectar. Esa inmunidad yo le voy a pasar a mi hijo. ¿A través de qué? A través de la leche, a través de la placenta, ¿no? Y mi hijo va a tener un tiempo esa memoria también. Va a estar expuesto a esa enfermedad, pero no se va a contagiar, no se va a enfermar, no se va a manifestar los síntomas. La tercera generación, mis nietos, ¿pueden tener esa memoria? Sí. Mis bisnietos, de repente ya no. A medida que van pasando las generaciones y ya no existe la enfermedad, esa memoria se va perdiendo. Y eso es lo que actualmente está pasando. Ningún ser humano ya tiene la memoria celular de la viruela. O sea que si en cualquier momento esa viruela volviera a aparecer, sería como al inicio. Podría matar muchas personas, ¿no? Listo. Ah, acá me preguntan, ¿y qué pasa con lo que es la viruela del mono? La viruela del mono es otra variedad. ¿Por qué? Porque esta viene específicamente de los primates, ¿no? Ahora, se contagia de persona a persona, pero es como decir otra variación de la viruela humana. No es la misma, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llamó vacuna al experimento que hizo Edward Jenner? Por lo mismo, porque las muestras que sacaron fueron de las ordeñadoras de vaca, ¿no? Por eso se le puso vacuna. Ahora, 100 años después de ese experimento, Luis Pasteur puso el nombre. Vaca vacuna, exacto. Ujú. Ganado vacuno, ¿no? Entonces, por la vaca, exacto. Este, Muy bien. Entonces, fue uno de los principales personajes que hicieron experimentos con microorganismos, ¿no? Edward Jenner. Acuérdense, yo les cuento esta historia de una manera dinámica, pero ustedes lo que tienen que acordarse. Edward Jenner, primera vacuna contra la viruela, ¿no? Listo. Otro personaje que también trabajó con microorganismos viene a ser Luis Pasteur. Luis Pasteur nació en el año el 27 de diciembre de 1822 hasta el 28 de septiembre de 1895. Pero qué de interesante tiene Luis Pasteur. Miren, algo no les dice su nombre. Pasteur, Pasteur, no de pastela, Pasteur. La pasteurización de la leche. Exacto, la pasteurización, ¿no? Y fue uno de los científicos que trató esto. A ver, Pasteur es considerado el fundador de la microbiología, pero moderna. La antigua es Anthony van Leeuwenhoek, ¿no? Pero Pasteur es de la microbiología moderna. Es un pionero de la medicina actual. ¿Qué es lo que propuso? Sus estudios sobre la fermentación lo llevaron a desarrollar la pasteurización. ¿Qué significa? Que toda sustancia tiende a formar microorganismos, siempre, ¿no? Pero para evitar que estos microorganismos se multipliquen y eviten malograr estos productos, se tiene que someter a una cierta cantidad de calor para poder eliminar estas bacterias. Es, por ejemplo, lo que dice su compañera, la pasteurización de la leche. Si tú dejas, por ejemplo, compras leche de vaca y la dejas, ¿qué va a pasar? A las horas, nada más, ni siquiera tiene que pasar un día o dos. A las horas nomás, ¿qué es lo que sucede con esa leche?
Hay que hacerlo hervir, ¿no, profesora? No, pero ¿qué es lo que pasa si yo no lo hago? Se malogra, ¿no? Se Ajá, fermenta. se fermenta, ¿no es cierto? ¿Por qué se fermentó? Porque los microorganismos que tenía empezaron a multiplicarse, ¿ya? Empezaron a multiplicarse y eso es lo que generó de que se putrefacte, ¿no? O también se le conoce, empieza a tener mal sabor, se pone agrio, ¿no? Entonces, por eso. Listo. Entonces Luis Pasteur, ¿qué es lo que hizo? Descubrió que podía evitar que estas sustancias se malogren sometiéndolos a una cierta temperatura. ¿Cuándo se considera pasteurización? Cuando tiene una temperatura o se somete a una temperatura, acuérdense de 60 grados. 60 grados. ¿Ya? Pasteurización es a 60 grados. Pero, ¿por qué se le denomina así? Porque cuando llega a los 100 grados, ¿qué es lo que pasa? Y es el punto De ebullición. de ebullición. Eso es diferente, ¿no? Ya ahí, en el caso de, de ciertas sustancias, solamente requiere la pasteurización, como en el caso de la leche, ¿no? Muy bien, como en el caso de la leche. También otro tipo de sustancias como el vino, la cerveza, también pasan por un proceso de pasteurización, ¿no? Para que los microorganismos no empiecen a proliferarse. Ujú. Muy bien. ¿Qué otra cosa hizo Luis Pasteur? Luis Pasteur, gracias a sus estudios, refutó la teoría de la generación espontánea. A ver, vamos a ver, un poquito vamos a explicar para que puedan entender. Ya. Antes de avanzar con eso, claro, ¿qué sucede? Hay diferentes tipos de bacterias. Hay bacterias que empiezan a morir a partir de los 60 grados centígrados, pero hay otras bacterias y sus esporas que sí necesitan llegar al punto de ebullición, o sea, a los 100 grados centígrados. Si no, no muere, ¿ya? Sí, ajá. Pero esas son bacterias con sus esporas. Pero hay otras bacterias que a partir de los 60 grados ya empiezan a desaparecer, ¿no? Ujú. Listo. Luis Pasteur propuso también otra teoría. ¿Qué hizo? Antes de Luis Pasteur, vieron científicos que decían acerca de la teoría de la generación espontánea. ¿Qué significa esto? O sea que los microorganismos podían aparecer de un momento a otro en una sustancia, sin necesidad de reproducirse. A eso se llama la generación espontánea, pero no es posible. ¿Cómo es que llegó ese microorganismo a ese lugar? No es que se haya generado por sí solo, sino que ha habido algún tipo de contagio, contaminación, de repente por el aire, por el polvo, ¿no? Algo está generando de que ese microorganismo haya llegado a ese lugar, ¿no? Y empieza a reproducirse. Y esto, gracias a la teoría de Louis Pasteur, se logró de que se tomaran en cuenta la implementación de medidas higiénicas y antisépticas en el cuidado de la salud. ¿Qué medidas higiénicas nosotros realizamos antes de atender a un paciente? Por ejemplo, el lavado de manos. Nuestras manos por sí solas no producen microorganismos. Eso es totalmente falso, no. Tenemos que haber tocado algo, dinero, superficies, algunos objetos que estén contaminados y ahí es donde se quedan estos microorganismos y se empiezan a reproducir. Para ello yo tengo que utilizar la higiene para poder eliminarla, ¿no es cierto? Y también el uso de soluciones antisépticas. ¿Qué soluciones antisépticas tenemos?
La yodopovidona, Ya, yodopovidona, otro. El alcohol, El alcohol, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Algún otro que conozca? Profesora, ¿Cómo dices, Carguapoma? alcohol yodado, Ya, el alcohol yodado, muy bien. Claro, entonces acetil rojo, el acetil rojo, aunque el ya agua no se usa oxigenada, el agua mucho. oxigenada. Agua oxigenada, perfecto. Entonces, todos esos vienen a ser sustancias antisépticas, ¿no? Para el cuidado de la salud. E inclusive utilizamos soluciones de limpieza para poder eliminar, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, que es la lejía, ¿no? Por ahí también me está escribiendo su compañera Casavilca, el alcohol en gel también, ¿no? Entonces se implementaron muchas soluciones para también reducir la cantidad de microorganismos que se producen, que empiezan a reproducirse en un lugar, ¿no? Otra de sus grandes contribuciones de Luis Pasteur fue el desarrollo de la vacuna de la rabia. O sea, miren cuántos estudios hizo acerca de los microorganismos, la pasteurización, lo que es la teoría microbiana y por lo tanto se utilizaron las medidas de higiene y antisépticas y desarrolló la vacuna de la rabia para los animales, ¿no? Al inocular el virus en el cuerpo, se obliga al sistema inmunológico a responder mejor a la enfermedad. Claro, cuando pones una vacuna, lo que haces es que tus defensas empiezan a multiplicarse, ¿no? Y dicen, ah, no, tenemos que combatir este virus. Y eso es lo que logró con la vacuna de la rabia. ¿Ya? Listo. Muy bien. Esos son los aportes de Luis Pasteur. Vamos con otro científico muy importante y que ustedes en quinto semestre lo van a escuchar y les van a decir acerca, por ejemplo, que es uno de los pioneros en cuanto a la bioseguridad también, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Quién es Joseph Lister? ¿Qué es lo que hizo Joseph Lister? Sí, sí, vela. Ajá, es atenuado. Pero es el que creó Luis Pasteur es para animales, no para personas, ¿no? En el caso de nosotros es el suero contra la rabia. Eso sí. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, Joseph Lister, ¿qué es lo que hizo? Aquí vamos a ver de esta forma cuáles fueron sus descubrimientos. Joseph Lister fue un médico cirujano bastante reconocido, ¿no? Aquí lo que hizo cuando él hacía cirugías, lo que cuando se operaba, se les colocaba sobre una mesa cualquiera, o sea, no era el cuidado como es actualmente, ¿no? Se le colocaba sobre una mesa y tampoco se le echaba ningún tipo de sustancia para poder evitar la proliferación de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que él creó? Creó un apósito. ¿Qué es un apósito? Viene a ser una especie de tela gruesa, ¿no? Y este apósito, por ejemplo, si tenía que operar en el abdomen, él delimitaba la zona donde iba a operar y colocaba un apósito a los alrededores, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, voy a acercarlo. Ahí está. Ustedes pueden apreciar que se utilizaba y rodeaba la zona operatoria, ¿no? La zona operatoria es lo único que estaba expuesto. Y siempre, constantemente había una persona que le echaba una sustancia antiséptica, exacto, como el campo quirúrgico, ¿no?
El primer antiséptico que se utilizó fue el fenol. El fenol. Ya, bueno, claro, para ese tiempo era algo revolucionario, ¿no? Y cada cierto tiempo, cuando se secaba este apósito, nuevamente lo rociaban, ¿no? O sea, como una especie de vaporización, como una especie de nebulización, ¿no? Lo rociaba estos apósitos para evitar que mientras Lister operaba, evitar de que los microorganismos ingresaran a esta herida operatoria, ¿ya? Eso es lo que hizo. Miren, con sus estudios y sus experiencias, ¿no? Después, otra de las cosas que hizo fue, esta es otra historia muy interesante. Y miren, a veces como es cuando una persona hace algo novedoso, siempre es tildado de loco al inicio, ¿no? Había un científico que se llamaba Semmelweis, ese es su apellido, Semmelweis. Si ustedes gustan, lo pueden buscar. Semmelweis, ¿qué es lo que hizo? Semmelweis empezó a observar a sus colegas médicos, cirujanos, y lo que hacía era ver que las personas, o sea, los médicos que hacían las autopsias en ese tiempo, cuando los llamaban para poder asistir a un parto, para poder atender a una mujer parturienta, iban de frente, ni siquiera se cambiaban las cubiertas, protectoras, nada, así de frente. Entonces Semmelweis se dio cuenta de que esas mujeres que eran atendidas por los mismos médicos que habían atendido una autopsia, empezaron a morir, ¿no? Empezaron a morir después del parto, o sea, en el puerperio. ¿Y qué es lo que se dio cuenta? Se dio cuenta que debía existir una higiene en ese aspecto. O sea, después de realizar una autopsia tenían que lavarse las manos, cambiarse, ¿no? Las ropas para poder atender a las mujeres parturientas. Al principio le dijeron que era loco, que cómo se podía meter en las actividades si ellos sabían lo que hacían, ¿no? O sea, un montón de cosas. Le negaron la posibilidad de introducir esta actividad que era el lavado de manos al momento de antes de la atención y después de la atención. Entonces había una contaminación cruzada, exactamente. Existió una contaminación cruzada y por eso es que las mujeres no morían por hemorragia, no morían en el parto, sino morían por infección. Inclusive hasta su esposa lo dejó, lo abandonó, porque como era tanta la presión de que lo tildaban de loco, pues lo dejó. Bueno, años después, Joseph Lister tomó en cuenta lo que había hablado Semmelweis, lo que había propuesto Semmelweis, y lo impuso acerca del lavado de manos. Atención, cada atención, el médico o el personal tenía que lavarse las manos, ¿no? Muy bien. Y ahí es donde se dieron cuenta de que el lavado de manos era muy efectivo y con las estadísticas redujeron las muertes maternas. Y no solamente las muertes maternas, sino también empezaron a reducir las muertes o la contaminación o la proliferación de enfermedades, ¿no? Muy bien. Ujú. Sí, puede ser que se haya sugestionado y hay que ir corrigiendo eso poco a poco porque eso puede dar pie también a que se convierta en una obsesión. Ajá. No, no necesariamente hongo, sino que eso va calando mucho más en la mente, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo va normalizando. Ujú. Ya, y eso también va a debilitar su sistema inmunológico, porque niño, por ejemplo, niño que no juega en la calle, niño que no juega con tierra,
Nosotros en nuestra infancia hemos comido hasta tierra, creo, y hasta ahorita seguimos vivos. Entonces, a veces cuando los cuidamos y si se lavan en exceso, puede ser una consecuencia también de lo del COVID, ¿no? Todos nos hemos sugestionado y ahora el que menos quiere evitar enfermarse, ¿no? Entonces, por eso es que ha quedado ya como una costumbre. Una costumbre hasta cierto punto es buena, pero puede generar otro problema, ¿no? Ujú. Mm, sí, pues. Muy bien. Entonces, ujú, regresando a lo de Joseph Lister, entonces ahí se dieron cuenta que redujo bastante lo que es las enfermedades y los contagios, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas que también hacía era la dosificación de cloroformo. En ese tiempo, cómo se anestesiaba a las personas em, para poder quizá, para que las personas puedan ser operadas, ¿no? Porque no es que se les opere a carne viva, sino que se tiene que operar previamente anestesia. Y la anestesia que se utilizaba en ese tiempo era el cloroformo. Pero, ¿qué sucedía? Si el cloroformo es una sustancia anestésica, muy bien, pero si se les pasaba la mano, esa persona quedaba anestesiada de por vida, o sea, ya se iba a la otra también, ¿no? Entonces eso era peligroso. Cuando se utilizaba mucho cloroformo, la persona podía fallecer, ¿ya? Entonces Joseph Lister también utilizó la dosificación de cloroformo. Cada cierto tiempo, nuevamente se le hacía inhalar cloroformo para que esa persona siga anestesiada, ¿no? Cuando ya iba presentando signos de que ya se iba nuevamente le utilizaban cloroformo, o sea, se dosificaba. Y así muchas personas sobrevivieron también a los procedimientos quirúrgicos. Otra de las cosas que hizo Joseph Lister fue realizar la esterilización. ¿Qué cosa viene a ser esterilización? Esterilizar, profesora, a los animales, a las Desinfectar. personas. ¿Qué cosa es esterilizar? No. La esterilización es que después de Desinfecta, matar algo algunos virus. como poner en un Mata una microorganismos. A ver, máquina. primero, a ver, Miguel, te escucho a ti primero y después a Martel, ¿ya? A ver, Está bien. La esterilización es matar algunos virus con una temperatura de así de alto grado, mis. ya, ok, muchas gracias. A ver, Martel, ¿qué me dices tú? Sí, es limpiar materiales quirúrgicos en un horno o en Ujú, vapor para poder exacto. matar todas Mm, las mm, bacterias o virus, lo que pueda haber, microorganismos, ¿no? ujú. Muy bien, claro. Entonces, ¿qué cosa viene a ser esterilización? Eliminar por completo, ¿no? O sea, ya no existe ningún tipo de microorganismo, ninguno, inclusive las esporas, exactamente, ¿ya? Entonces, Joseph Lister utilizó este procedimiento de esterilización por medio de unos hornos, una especie de horno. Se utilizó el calor húmedo, ¿no? ¿Para qué? Porque estos instrumentos, al ser de acero quirúrgico, se pueden reutilizar, pero para poder reutilizarlos tiene que pasar por un tratamiento especial para que no siga contaminado con las secreciones de la persona anterior, ¿no? Entonces, utilizó la esterilización por calor. Muy bien. También creó el catgut. ¿Qué es el catgut? Viene a ser un tipo de sutura, un hilo. Miren cómo antes se colocaban estos hilos dentro de estos frasquitos de vidrio, ¿no? El catgut. El catgut viene a ser un hilo para poder coser los tejidos, pero antes lo hacían de origen animal, o sea, de las tripitas, de los intestinos de los animalitos, se creaban estos hilos, ¿no? Y con eso
aparte los esterilizaban y esto podía ayudar a suturar, ¿no? Y este tipo de suturas son bastante resistentes, ¿no? Listo. Por eso, gracias a todos los inventos que hizo e inclusive descubrieron, gracias a Joseph Lister, un tipo de grupo de bacterias que se llama el grupo Listeria, ¿no? Y le pusieron ese nombre gracias al apellido de Joseph Lister. Inclusive para poder, un producto que utilizamos hasta el día de hoy, ha puesto su nombre Listerine gracias a Lister, ¿no? De ahí proviene el nombre de Listerine, de Joseph Lister, ¿no? ¿Por qué? Porque elimina los microorganismos de la cavidad bucal. Listo. Ya ven, entonces, miren qué interesante todo lo que hizo Joseph Lister, ¿no? Ahora vamos con Robert Koch. Robert Koch. Robert Koch es bastante conocido. ¿Por qué? Por el bacilo de Koch, De ¿no? Koch. Este bacilo viene a ser una bacteria que produce la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones, ¿no? La única manera de adquirir la tuberculosis es a través de la vía respiratoria. ¿Y dónde se aloja? En su gran mayoría, en los pulmones, pero eso no quita de que se pueda ir a otros órganos. Pero lo que descubrió Robert Koch fue principalmente en los pulmones, ¿no? Observó estos bacilos, ¿ya? El bacilo se llama en realidad Mycobacterium tuberculosis. Robert Koch también es considerado uno de los padres de la microbiología moderna. En 1882, Robert Koch, un 31 de marzo, anunció el descubrimiento del bacilo, ¿ya? Pero nosotros, ya saben, siempre lo conocemos por bacilo de Koch, por su descubridor, ¿no? Y uno de los últimos personajes importantes que gracias a él es que tenemos los antibióticos es Alexander Fleming. No confundir ni Luis Pasteur, Alexander Fleming. Acuérdense, cada uno tiene una característica o un descubrimiento en particular, ¿no? ¿Cómo fue? Esto fue una historia también bastante, así como la mayoría de inventos, una historia casual, ¿no? O sea, de casualidad fue. No es que Alexander Fleming estaba buscando descubrir los antibióticos, no. No, ¿qué pasó? A ver, Fleming estaba trabajando en su laboratorio con unas muestras de bacterias, pero se cansó, no obtenía ningún tipo de resultados, entonces sale de vacaciones, ¿no? Se va por unos días, no regresa a su laboratorio, pero dejó sus muestras. Estas muestras, gracias a lo que no, a la humedad, gracias a la temperatura, empezaron a reproducirse unos hongos. Un hongo que se llama el penicillium, ¿ya? El hongo penicillium. Entonces, como como el doctor Alexander Fleming dejó esas muestras de bacterias, ya no, como que ya no lo iba a utilizar, entonces empezaron a proliferarse de este hongo. Y este hongo, cuando Alexander Fleming regresó a su laboratorio para desechar estas muestras biológicas, se dio cuenta que empezó a crecer este hongo del tipo penicillium. Y este hongo, al empezar a abarcar más espacio, empezó a matar las bacterias. Y ahí es donde se dio cuenta de que podía crear una sustancia a raíz de este hongo penicillium para poder combatir las bacterias, ¿no?
y se le llamó penicilina. Alexander Fleming ganó el Premio Nobel de Medicina. Y también este antibiótico o este producto, la penicilina, que la conocemos hasta la actualidad, fue perfeccionada. Claro, si bien es cierto, fue un invento o fue un descubrimiento, perdón, casual a lo que se le llama serendipia, que fue algo de casualidad, o sea, no lo estaba buscando, ¿no? Hubo otros dos científicos más que ayudaron, Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey, ¿ya? Pero el más destacado viene a ser Alexander Fleming. Hasta la fecha, la penicilina es el antibiótico más utilizado en el mundo. Como dice aquí, soy el rockstar de los antibióticos. Claro que sí, ¿no? Gracias a la penicilina podemos combatir muchas enfermedades bacterianas, ¿no? Pero lo malo que a partir de 1900, es la estrella, en 1940 la mayoría de las bacterias eran sensibles. Cuando Alexander Fleming descubrió, todavía ahí todas las bacterias podían ser eliminadas gracias a la penicilina, ¿no? Pero debido al uso y abuso de esta sustancia, muchas se han vuelto resistentes, lamentablemente, ¿no? Ahora, si hay personas que son alérgicas a las penicilinas y a ciertos antibióticos. Yo, por ejemplo, soy alérgica a un tipo en particular de antibióticos, a la acitromicina, eritromicina y claritromicina. Miren cómo son las cosas. Soy alérgica a los antibióticos que se utilizaron hace poco con tanta frecuencia, ¿no? Yo no puedo tomar esos antibióticos. Hay personas que son alérgicas a la penicilina, hay personas que son alérgicas a la amoxicilina, o sea, a todos sus derivados, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesora. Todo claro, profesora. Muy bien, entonces acuérdense, primeros microscopistas, Zacarías Jensen, ¿no? Segundo, Galileo Galilei, Anthony von Leeuwenhoek. Y el último, ¿cuál era? Robert. Robert Koch. No, Cook, Robert Cook. claro, no confundirse, no se le vayan se le están cruzando ahí los conocimientos. Robert Hooke. Hooke es uno de los que descubrió también el microscopio, que es parecido al actual, ¿no? Los personajes que trabajaron con microorganismos, tenemos a Edward Jenner, las primeras vacunas contra la viruela. Tenemos a Robert Koch, ¿no? Ahí sí. Después, ¿a quién más tenemos? A Luis Pasteur. 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 Muy bien. Luis Pasteur. ¿Quién más? Y el del Listerine. Joseph Lister. Ajá, muy bien. Joseph Lister. Muy bien, listo. Entonces esos son los personajes más destacados. Muy bien. Pasamos entonces. ¿Cuál es la importancia en enfermería de la microbiología? Es decir, ¿no? ¿Por qué es tan importante estudiar microbiología y parasitología? Específicamente microbiología, porque nos ayuda al diagnóstico de enfermedades. Como les dije, no necesariamente significa que nosotros vamos a diagnosticar, pero sí nos permite identificar enfermedades, porque cada tipo de microorganismo va a generar en el cuerpo una serie de signos y síntomas. Porque tú no puedes confundir, por ejemplo, un resfrío de una neumonía. No vas a confundir una infección gastrointestinal de repente con una bronquitis. Cada uno tiene su característica, ¿no? Y para ello, pues también, inclusive, se puede diferenciar
cuando es el tipo de microorganismo que genera esta enfermedad. Por ejemplo, en las diarreas. Si una diarrea dura 3 días, puede ser ocasionado por una bacteria, ¿ya? Pero si una diarrea dura más de 14 días, puede estar ocasionado por un parásito. ¿Cómo se sabe eso? Gracias al estudio de estos microorganismos, para poder saber el modo en el que trabaja, entre comillas, ¿no? El modo en que trabaja. Por eso vuelvo a repetir, nos ayuda a identificar las enfermedades. Otra importancia de la microbiología en enfermería es saber el historial de la evolución del agente infeccioso, o sea, cómo es que va a empezar su ciclo. ¿Se acuerdan que no sé si ustedes habrán llevado todos en epidemiología o de repente lo han visto en otro curso acerca de lo que es la cadena epidemiológica? ¿Se acuerdan? El ciclo de la enfermedad, los eslabones, ¿se acuerdan? La cadena epidemiológica estaba constituida por 6 elementos. ¿Cuáles eran? A ver si recuerdo. El huésped, el reservorio. Muy bien. ¿Eso, profesora? ¿Ah? El agente El susceptible. agente biológico. Exacto. Muy bien, claro. Entonces, gracias también a la microbiología, nosotros podemos saber cuál va a ser el recorrido de este microorganismo, el historial, ¿no? ¿Quién es el causante? ¿Quién va a reservar ese microorganismo? ¿Por dónde sale? La forma como se transmite, después por dónde ingresa y también quién va a ser el principal afectado, ¿no? Aparte de eso, también se puede saber los periodos de la enfermedad. ¿Recuerdan que eran 3 periodos? Sí, profesora. Prepatogénico, patogénico, periodo de incubación. Ujú. Prepatogénico. Dentro del patogénico está el periodo de incubación y el periodo clínico. Y por último tenemos el periodo postpatogénico. Entonces, gracias a la microbiología podemos saber todo ese recorrido que tiene, ¿no? Cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo, qué tipo de tratamiento puede recibir, ¿no? Todo eso. Otro, permite comprender la enfermedad, su proceso y sus daños. ¿Cómo va a actuar ese microorganismo en el ser humano? ¿Qué es lo que puede ocasionar? ¿Qué daño puede hacer, no? ¿Qué secuelas? Ahora, al saber todo esto, ya también nos va a permitir a nosotros saber cuáles son los mecanismos de eliminación, o sea, cómo se puede combatir este tipo de microorganismos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en el caso de que se pida una muestra de orina, ¿no? Ya queremos saber, queremos confirmar que es una infección urinaria, ya sabemos qué tipo de microorganismo es. Ahora queremos saber el tratamiento que puede recibir esta persona. Para eso, dentro de las muestras biológicas se pide lo que es el antibiograma. Miren, el antibiograma. ¿En qué consiste? Se hace el cultivo, como ya les había explicado, ¿no? Se cultiva el microorganismo aquí. Si es bacteriano, por ejemplo, se coloca la muestra, pero ustedes ven aquí que hay unos parchecitos, ¿no? Que hay unos parchecitos. ¿Estos parchecitos qué cosa vienen a hacer? Vienen a ser
parte o unos parchecitos empapados de medicamento, de antibióticos. Se le coloca todos los antibióticos, por ejemplo, este es amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Amoxicilina, este es penicilina, este es sulfametoxazol más trimetroprima, este, por ejemplo, es amicacina, gentamicina, así, todos los antibióticos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos obtener? Es saber si ese microorganismo es sensible o resistente a ese medicamento. Por ejemplo, donde se ve alrededor de ese parche, se ve que no ha crecido ningún microorganismo, significa que ese microorganismo muere gracias a la acción de este antibiótico. Pero aquí, donde no se ha manifestado nada y sigue creciendo, significa que este medicamento no es efectivo para ese microorganismo, para esa bacteria. ¿Ya? Entonces es uno de los tipos de muestra que se hacen. Miren, qué importante viene a ser el antibiograma. Por eso es que cuando se hace el cultivo, algunos médicos sugieren cultivo con antibiograma. Y cuando sale el resultado, te sugieren, se puede tomar tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Ujú. Listo. Especialidades de la microbiología. ¿Qué especialidades tiene, no? O sea, la microbiología es general, pero hay personas que se especializan en el estudio de la microbiología en una sola área, ¿no? Por ejemplo, tenemos la microbiología médica. ¿Qué creen que viene a ser la microbiología médica? ¿Qué es lo que estudia? Acerca de los microbios, ¿Ya? ¿Que producen qué? daños al organismo. Ajá, que producen daños al organismo, ¿no? Que producen enfermedades. Muy bien. Entonces, de eso se encarga la microbiología médica dentro del ámbito de un establecimiento de salud, ¿no? Dentro de los establecimientos de salud, ¿ya? Otra especialidad de la microbiología es de la salud pública. Ahí es diferente. ¿De qué se tratará? Cuando ya es algo más grande, profesor, así como lo que hemos pasado en la pandemia, Ujú. O sea, estudia y ve los casos si, o más que todo, si hay casos de enfermedades nuevas que hay en un lugares o algunos pueblos así. Ajá, muy bien, claro. Ya abarca un espacio más grande, ¿no? A toda la población. Enfermedades nuevas, si es que va aumentando los casos de una enfermedad, ¿no? En la población, guiado a toda la población en general. Después tenemos la microbiología de los alimentos. También las enfermedades que atacan a las plantas, a los alimentos especialmente que van a ser para consumo humano. La microbiología del agua. Ahí no ven ustedes que hay personas que hay biólogos que van recolectando el agua del mar, de las piscinas, todo relacionado a la salud con el ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no recolectaran estas muestras del agua de las
está mal dicho, playas, de los océanos. Imagínense, no sabríamos si un lugar estaría contaminado o no, ¿no? De los ríos o inclusive en algunos lugares donde venden también productos alimenticios, ¿no? Si es que el agua que utilizan es potable, es apta para el consumo humano, ¿no? Muy bien. También tenemos la microbiología agrícola. ¿Qué tiene que ver eso? Más que todo en la agricultura. En la agricultura, muy bien, en la agricultura, porque hay muchos microorganismos que afectan también a las plantas, a los animales, ¿no? La microbiología veterinaria directamente guiado hacia los Animales. animales, claro, muy bien. Y la microbiología bélica, que también se ha considerado como una especialidad, pero muchos lo han tergiversado hacia la parte negativa. Por ejemplo, la creación de microorganismos o las esporas de esos microorganismos para tener estas armas biológicas, ¿no? En una posible guerra biológica. Imagínense qué sería eso, ser atacados con ya armas biológicas que son invisibles a la vista del hombre, ¿no? Hubo un tiempo en que sucedió eso, cuando todavía estaba vivo Bin Laden. No sé si recuerdan de repente muchos de ustedes estarían pequeños, porque, ojo, tampoco no significa que yo soy de la época de Matusalén. Yo también estaba joven, pero sí me acuerdo que hubo un tiempo en donde hubo un ataque. Sí hubo casos de ataque. O sería pues una cortina de humo, pero sonó bastante a nivel de Estados Unidos. No sé si algunos se El acuerdan. antrax, el antrax. Exacto, el antrax, ¿no? De que lograron separar las esporas y esas esporas las colocaban dentro de unos sobres y la persona cuando recibía, por ejemplo, personajes importantes, ¿no? Esas esporas del antrax las respiraban y podían ocasionar pues enfermedades pulmonares, ¿no? Enfermedades respiratorias graves. Ese, por ejemplo, es un tipo de ataque biológico. Y eso es lo que se teme, porque hay muchas personas y hay muchos gobiernos que empiezan o creen que haciendo este tipo de experimentos van a ganar, ¿no? O sea, todo por el poder, pero en realidad a los únicos que afecta vienen a ser a la población, nada más, ¿no? Muy bien, entonces esas son las especialidades de la microbiología. Hasta aquí nos quedamos, chicos. Solamente hasta aquí, para poder avanzar lo que es la otra semana, parasitología, ¿ya? La próxima semana estén atentos porque vamos a trabajar una terminología correspondiente a este tema, ¿ya? Como todavía no les voy a tomar examen, esa va a ser como una práctica en la sesión de clases, ¿ya? Yo voy a ir preguntando a cada uno y me va a ir diciendo el significado del término, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguien que de repente tenga alguna duda o le falte apuntarse en la asistencia? Listo. Entonces, ya tengo a los integrantes. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Cuídense. Hasta la otra semana, profesora. Cuídese. Nos vemos. Profesora. Cuídense, cuídense.